Tras el golpe militar del 73, miles de libros de historia, política, arte, entre otros, debieron ser escondidos por particulares al considerarse prohibidos. Entonces hubo allanamientos que terminaron con la quema y destrucción de muchos de estos volúmenes literarios, lo que obligó a algunos chilenos a ocultarlos en sótanos y entretechos para evitar así su destrucción. Tras 40 años, algunos de ellos han sido recuperados y a contar de este lunes podrán estar al alcance de todo el público. La historia con Jorge Rivas y Jordán Llopia en Reporteros Domingo. Soy Hilda López, fui trabajadora de la editorial Quimantú, fui directora de la revista La Firme. Hola, soy Ricardo Broski, director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y tengo una historia de libros, ya que escondí en mi casa durante 10 años más de 1000 libros. Quimantú es la editorial más grande que ha existido en Chile. Digan lo que digan. Cuando Zig-Zag está a punto de quebrar, el presidente Allende, que tenía el sueño de tener una editorial para el pueblo, hicieron las gestiones y compraron Zig-Zag. Sucede que en una parte de su historia llegó a tener 1 millón de libros. Se vendió, la gente leía, la gente miraba y Chile estaba lleno de libros. Y además había libros que se vendían en los kioscos. O sea, los libros no eran de la vitrina de una librería de lujo, sino que estaban al alcance de todos. Había una colección que estaba en los kioscos, costaba lo mismo que costaba una cajetilla de cigarrillos. La editorial Quimantú se fundó en el año 1971, es decir, en menos de 3 años. Esta editorial, en 2 años y medio, publicó 12.093.000 volúmenes de 247 títulos diferentes de la literatura nacional y universal, de los cuales a la fecha del golpe militar se habían vendido a precios populares 11.164.000 libros. Es decir, prácticamente se habían agotado las ediciones. Este logro no es menor si se considera que la población de Chile en esos años no alcanzaba los 10 millones de habitantes. Y esto estaba ocurriendo en Chile. Ya no era solo el bombardeo a la moneda, ya no era solo, ¿no es cierto?, el Estadio Nacional lleno de presos, sino que eran también ya estas imágenes que obligaban de alguna manera a hacer una relación tan directa, digamos, entre lo que había sido el fascismo y lo que era la instalación de la Junta en Chile. Todo esto son libros de Quimantú, todo esto es la historia de Quimantú. Los quemaron, pues estuvieron en la hoguera. Pero fíjate que si yo lo digo, nadie me lo cree. No sé cómo lo hice para esconderlo. ¿Hasta cuándo funcionó la editorial Quimantú? Hasta el 11 de septiembre de 1973. Arrasaron con todo. Yo trabajaba en la empresa de ferrocarriles del Estado. Recuerdo que se mostró por televisión, digamos, el operativo el día 23 de septiembre, el operativo que se hizo en las Torres San Borja, y durante 14 horas se estuvo revisando los departamentos, haciendo allanamiento, tomando detenidos y desde luego quemando libros. Les traía estos libros que pertenecieron a Carlos Lorca. Ya. Su esposa los guardó. Carlos Lorca era el presidente de la Juventud del Partido Socialista, miembro del Comité Central y diputado por Valdivia. Es yo diría, el único parlamentario en el mundo que está detenido desaparecido.
Vamos a acercarnos al lugar donde estamos recopilando todas las donaciones que nos han hecho llegar las distintas personas o los préstamos para los libros para esta exposición. Están agrupando por editoriales, por ejemplo aquí tenemos libros de la editorial Quimantú, que en ese momento eran completamente prohibidos. Bueno, estos son libros literalmente recuperados, ¿no?, de la hoguera, porque pertenecían a Pedro Engels. Él vivía después del golpe de las Torres San Borja y ahí se hizo un gran allanamiento y quema de libros. Abajo él veía desde su ventana la hoguera y luego de que se fueron ya los militares, él bajó y habían quedado algunos libros que no habían sido quemados, pero que sí les arrancaban las tapas. Y muchos de ellos también estaban mojados, ¿cierto? Como acá hay uno interesante de Pablo Neruda, Las uvas y el viento también, que está súper deteriorado porque, bueno, los libros de Pablo Neruda era algo que se llevaban y que la gente también tenía que esconder. Muchos libros que se referían obviamente al periodo de la Unidad Popular o que eran libros teóricos, ¿no es cierto?, de marxismo, etc. De manera que lo que nosotros hicimos fue poner todos los libros en el entretecho de la casa, una verdadera biblioteca, por lo menos, no sé, unos 1000 libros habrían al menos, y todos ellos prohibidos, digámoslo así. Y arrendamos la casa y después supimos que el arrendatario era una persona que estaba muy estrechamente vinculada al general Pinochet y al general Contreras. Bueno, este señor vivió ahí muchos años y con toda esta literatura, digamos, sobre su cabeza, que yo creo que nunca se imaginó lo que había allí. Y de manera que nuestro ánimo era fundamentalmente sentir que los libros estaban protegidos, que era un lugar imposible que lo allanaran, digamos, y luego que los recuperamos cuando la casa fue desocupada. La poética de esta exposición es la biblioteca recuperada, cómo a través de este gesto la universidad recupera la biblioteca y por lo tanto las estanterías están en el hall al acceso público, de tal modo que las personas van a poder ver y reencontrarse con esos libros que la gente guardó, que la gente ocultó, que logró salvar en algunos casos de las llamas. Los libros nos permiten encontrarnos con esa diversidad de mundos posibles que podrían convertirse finalmente en una gran biblioteca, que es un poco la idea que había precisamente hasta antes del golpe, que todo el mundo leyera. Sé donde escondí libros en el techo. Vamos donde está el escondite de mis libros. Aquí, esa tabla, esta, ellos la sacaron para limpiar, para ver el zinc, y ahí adentro estaban los libros. Lo que yo siento que es como una autodefensa, porque si a mí, yo siempre pensé que si yo no sabía cosas, no me podían detener y no me podían sacar y no podía entregar a nadie porque no sabía nada. Y en este caso lo borré igual. ¿Sintió miedo en algún momento, señora Hilda? ¿Me creería si te dijera que no? Tuve mucho miedo, mucho. Negar los libros es negar la identidad, negar la memoria de un país, de un pueblo, de una persona. Y una persona sin memoria, bueno, es un enfermo de Alzheimer. Es una persona que no tiene identidad, que no reconoce a sus seres queridos, no reconoce sus espacios, sus lugares, no reconoce el tiempo en el que está viviendo. Me asoman ciertas dudas de si esas personas estaban calificadas para definir qué libro se quemaba o qué libro no se quemaba.
Bien, nos vamos a preocupar ahora de la actualidad deportiva de la jornada junto a Aldo Chapacase. Aldo. ¿Cómo estás, Toño?